¿Te cuesta tolerar los ruidos fuertes, las luces brillantes y el caos? ¿Te agobian las multitudes? ¿Sentís que te afecta mucho el estado de ánimo de los demás? ¿Percibís que necesitas aislarte y pasar bastante tiempo a solas para reciclarte de los infinitos estímulos de la vida? ¿Captas detalles que los demás no advierten? ¿Te inquietás cuando tenés mucho que hacer y disponés de poquito tiempo? ¿Te molesta sentir la exigencia de realizar demasiadas cosas a la vez y os sentís una desagradable excitación nerviosa cuando suceden muchas cosas a la vez? ¿Te considerás muy perfeccionista? ¿Intentás evitar películas, series, programas con mucha violencia? ¿Te sentís profundamente conmovida por el arte, la música y la naturaleza? ¿Disfrutás del silencio y la soledad? Si respondiste que sí a todas estas preguntas o a la mayoría, es probable que seas una persona altamente sensible. Bienvenida a un nuevo episodio de El arte de volver a vos. Hoy vamos a estar hablando sobre alta sensibilidad. ¿Qué es la alta sensibilidad? ¿Qué significa ser paz o ser una persona altamente sensible? ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son los regalos de esta cuota extra de sensibilidad que portamos a algunas personas? Bueno, para empezar, me gustaría compartirles qué es la alta sensibilidad. La alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad que involucra a una porción de la población, entre el 15 y el 20% de la población mundial tienen esta cualidad, y esta alta sensibilidad deviene de un sistema nervioso muy afinado. Las personas altamente sensibles tenemos un sistema nervioso muy sensible, valga la redundancia, que hace que tengamos la capacidad de percibir con mucha más profundidad los estímulos que nos rodean. Y esto puede ser maravilloso porque nos permite percibir cosas que la mayoría no percibe, pero por otro lado también puede ser profundamente abrumador. Por eso es tan importante para las personas que venimos con esta dosis extra de sensibilidad entender nuestro rasgo, comprender nuestro sistema nervioso y empezar a reconocer cuáles son nuestras necesidades, que son bastante distintas a las personas que no son altamente sensibles. En mi camino fue muy sanador el empezar a investigar sobre alta sensibilidad, empezar a leer, a ver documentales y a comprender la profundidad de este rasgo y por un lado empezar a valorar todos los dones que tiene el ser muy sensible, más también el empezar a entender las necesidades que tenía mi sensibilidad y que por muchísimos años en mi vida me costaba registrar. Durante muchos años no entendía por qué me estresaba tanto con situaciones que quizás otras personas no se estresaban, o me sentía muy abrumada cuando estaba por mucho tiempo con muchas personas, por más de que eran personas que quiero mucho y que, con las que me gusta compartir. Me sentía rara por necesitar mucho tiempo a solas, mucho tiempo en silencio, y tampoco entendía por qué me afectaba tanto todo lo que me rodeaba y también lo mucho que me involucraba en lo que le pasaba a las personas que estaban a mi alrededor, ¿no? Al tener un sistema nervioso tan sensible, al tener una percepción tan ampliada,
Es muy normal que en las PAS nos sobreestimulemos. Se genera como una excitación, una sensación como de estrés y de ansiedad también, que se origina por todo eso que estamos percibiendo a la vez. Por eso los lugares en donde hay muchos estímulos, en donde nuestros sentidos se ven como sobresaltados, porque hay o ruido muy fuerte o aromas incluso como muy intensos, luces muy brillantes y mucha quizás interacción, muchas personas, muchas energías conviviendo, son como un combo explosivo para nuestro sistema nervioso, porque es demasiado lo que tenemos que procesar a la vez. Entonces, al empezar a entender esto, al empezar a entender que nuestro sistema nervioso se sobreestimula con mucha facilidad, empezamos a desarrollar la capacidad de darnos lo que necesitamos. Si sabemos que vamos a tener que exponernos a una situación que nos va a sobreestimular, ya podemos organizar con tiempo, primero el quizás no permanecer en esa situación demasiado tiempo, si es que no la podemos evitar, y el regalarnos después de habernos expuesto a una situación sobreestimulante un buen rato para regenerarnos. ¿Cómo nos regeneramos las personas paz? Cuando estamos en soledad y cuando incluso estamos en silencio. Entonces, si yo sé que tengo un evento con muchas personas en donde va a haber música fuerte y que no puedo evitar porque deseo ir, porque deseo compartir, porque es algo importante para mí, está buenísimo planificar el después, regalarnos un buen rato para limpiar nuestros sentidos y serenar nuestro sistema nervioso. Este es un ejemplo de miles. Obviamente, sabiendo que somos altamente sensibles, hay un montón de situaciones que podemos evitar, que podemos poner el límite y elegir no ir, no asistir o ver la forma de que sucedan en un entorno un poco más amoroso y entre comillas apto para personas altamente sensibles. Algo que atraviesa mucho también a las personas que somos muy sensibles es la exigencia. Al tener esta capacidad de percibir la realidad con mucha profundidad, con mucho detalle, las personas paz solemos ser muy detallistas. Nos gusta profundizar en eso a lo que le estamos poniendo energía y esto muchas veces nos puede llevar a niveles de exigencia gigantescos, porque como siempre podemos percibir un nivel de detalle mayor, tendemos a buscar unos niveles de perfección muy enormes. Y esto puede, a su vez, ser un gran generador de estrés, de sobreestimulación, de ansiedad, porque nos exigimos a nosotras mismas un nivel de perfección imposible. Por eso yo siento que una de las mejores formas que tenemos de acompañarnos a nosotras mismas, las personas muy sensibles, es ser lo más amorosas y compasivas con nosotras mismas. Tenemos mucha capacidad de ser compasivas, empáticas para los demás, para el afuera, pero muchas veces nos cuesta ser igual de compasivas y empáticas con nosotras mismas. Nos exigimos poder exponernos a las mismas situaciones que se pueden exponer las personas que no son sensibles o que no son altamente sensibles. Nos exigimos niveles de perfección demasiado altos e intensos y en el camino podemos maltratarnos mucho
por esa búsqueda de perfección, por esa búsqueda también de ser iguales a quizás las personas que no están atravesadas por este rasgo. Entonces, recuperar la amorosidad, recuperar la compasión, recuperar la conciencia y poder acompañarnos de la mejor manera para poder desplegar todos los dones que tiene este rasgo y para también acompañarnos en amor para todos los desafíos que tiene el ser tan sensibles en este mundo. Puede ser una gran medicina y puede transformar profundamente nuestras vidas. Bien, preparando este episodio sentí también convidar ciertos consejos que creo pueden ayudarnos un montón en nuestras vidas como paz. Entonces, algunos de estos consejos son el aprender a poner límites, el primero reconocer cuáles son esos bordes, cuáles son esos límites y después el desarrollar la capacidad de comunicarlo, ¿sí? Comunicar a nuestros vínculos, a las personas con las que vivimos, sí o sí, y después en todos los ámbitos de la vida, en nuestro trabajo, en nuestras amistades, como poder animarnos a validar nuestro sentir, a validar nuestras necesidades y poder comunicarlas. Yo en casa, por ejemplo, que vivo con mi compa y con mi gatita y mis dos perritas, súper suelo conversar con él y comunicarle cuando necesito estar sola, cuando necesito mis tiempos de silencio, de soledad y lo comparto desde un lugar súper amoroso. Él ya sabe que yo preciso de esos espacios para regenerarme, entonces no se lo toma personal y sabe que no es algo directamente con él, ¿no? Sino que es algo que yo necesito para mi vida, el estar bastante tiempo sola. Lo mismo con nuestras amistades. Siendo paz muchas veces nos puede pasar que hicimos planes con nuestros amigos y de golpe llegó el día y no sé, estamos muy cansadas por la semana o un poco abrumadas por alguna situación y quizás precisamos cancelar, precisamos quedarnos en casa y con el tiempo nuestros vínculos van entendiendo también qué es lo que estamos necesitando. O mismo quizás sí queremos hacer el plan, pero nos gustaría más ir a un lugar más tranquilo, más silencioso. A mí me pasaba mucho ya de adolescente que me costaba un montón ir a bailar. Me costaba mucho el estar en un boliche, el que sea tan tarde, que haya tanta sobreestimulación, ruidos tan altos. Me ponía en un estado de alerta enorme. Y al principio me costaba un montón asumir que no disfrutaba de eso, porque, bueno, toca un montón de cosas, ¿no? El deseo de pertenecer, de compartir, de hacer lo que están haciendo todos, pero con el tiempo, cuando empecé a entender que realmente no lo disfrutaba, lo dejé de hacer. Y mis amigas lo entendían y compartíamos otros espacios. Y yo también pude reconocer ese límite, ¿no? Y eso como, bueno, esa decisión de prefiero compartir con ellas en otros espacios, en otras formas de encuentro, y saber que, bueno, esa forma de encuentro que ellas van a seguir teniendo, que salir a bailar, no la voy a compartir. Y eso está bien, no pasa nada. Pero bueno, muchas veces nos lleva como tiempo el reconocer esto. Otro consejo para las personas paz es la importancia de ordenarnos. Esta condición de que nos abruma mucho
quizás el tener que hacer muchas cosas a la vez o hacer cosas en poco tiempo, se puede resolver ordenándonos, ordenando nuestra agenda, comprendiendo que probablemente nuestra agenda va a necesitar de más espacios de descanso, de pausas, de regeneración. El multitasking no lo recomiendo para nada si sos paz, como está súper contraindicado porque nos sobreestimula muchísimo, nos abrumamos mucho. Yo, por ejemplo, que trabajo acompañando procesos, pero con muchas herramientas diferentes, hay días que doy clases de biodanza, otros días en donde doy formaciones de tarot, otros días en donde estoy trabajando para las redes, todo vinculado a lo mismo, pero no es exactamente la misma actividad. El día que grabo el podcast, con el día que creo la clase de biodanza, con el día que brindo el programa para mujeres. Entonces, aprender a ordenarme y a saber que mi sensibilidad va a funcionar mucho mejor si yo me pongo menos cosas en un día y en el mejor de los casos, el hacer en el mismo día algo que esté vinculado, no tener que saltar de una cosa a la otra a lo largo de la misma jornada, va a colaborar mucho más a que mi sistema nervioso no se sobreestimule, no se estrese, no sienta que tengo que estar corriendo. Son cosas que vamos aprendiendo con el tiempo, pero bueno, si estás empezando a reconocer que sos muy sensible, el consejo de ordenarte siento que te va a servir un montón. Antes de empezar la semana, agarra tu agenda, ordenala, intenta no saturarte de cosas porque eso puede hacer que termines con mucho cansancio, incluso llegar a niveles de burnout, de colapso, de no dar más, porque estás exponiéndote a demasiados estímulos y a demasiadas cosas para hacer, cuando en realidad tu naturaleza, tu sistema nervioso, tu sensibilidad precisan de otros tiempos, precisan de más pausas, de más descansos y de un orden que no te sature. Hacer una cosa por vez, calmar nuestros sentidos, no sobreestimularnos, intentar estar en ambientes que estén ordenados, que haya luces cálidas, que no haya ruidos muy fuertes, el aprender a tomarnos nuestros tiempos y no intentar subirnos al ritmo del mundo y a esa velocidad y a esa vorágine, porque justamente nuestro don está vinculado a nuestra capacidad de percibir los detalles del mundo. Y eso requiere tiempo, requiere pausa para poder saborear, para poder integrar y para poder traducir también eso que estamos percibiendo. Y por último, regalarnos tiempos de retiro, de soledad, de silencio, de estar solamente con nosotras mismas, ayuda muchísimo. No es de egoísta, no es de antisocial, es lo que tu sistema está necesitando y está pidiendo para funcionar de la forma más orgánica y saludable, ¿sí? Entonces, es increíble cómo cuando nos damos esos tiempos de soledad, realmente todo lo que necesitamos, después cuando salimos al mundo y cuando compartimos con los demás, lo hacemos con mucho disfrute, con mucha apertura, porque sostenemos esos espacios después de silencio y de soledad para volver a regenerarnos. Si nos vivimos forzando y exigiendo exponernos a estar constantemente con otras personas, por más de que las amemos, como dije al principio de este episodio, vamos a sentirnos completamente saturadas, ¿sí? Entonces es importantísimo
que nuestros espacios de regeneración, de descanso, de soledad y de silencio sean nuestra prioridad. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte más vivencial de este episodio. Si resonás con todo lo que compartí hasta ahora, si te reconoces como una persona altamente sensible, mi invitación como ejercicio para esta semana y para la vida es que encuentres una actividad que te ayude a volver a vos y a limpiar tus sentidos. Que sea como esa actividad, entre comillas, de descanso y de regulación de tu sistema nervioso. Entonces, quizás ya sabes, mientras estoy nombrando esto, cuál es esa actividad, o quizás no, y es momento de buscarla, ¿no? De explorar. Puede ser el yoga. A mí el yoga me hace increíblemente bien. Es tremendo lo mucho que regula mi sistema. Meditar, hacer cerámica, pintar. Las Paz somos muy sensibles, ya lo dijimos todo el episodio, pero nos gusta mucho conectar con el arte, entonces quizás el hacer algo artístico te ayuda a regular, el leer, el escribir. El escribir es impresionante lo que colabora para poder también ir reconociendo lo que nos está pasando, ¿no? La escritura terapéutica, que es tener un diario y escribir lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, puede ayudar muchísimo. Entonces, te invito a que esta semana busques cuál es esa actividad o esas actividades que regulan tu sistema nervioso e intentes regalártela todos los días. Para cerrar, el texto que siento compartirles hoy es una carta que escribí hace unos años cuando empecé a profundizar en la alta sensibilidad y bueno, siento que sigue resonando mucho en mí y deseo compartírselas, así que aquí va. Seres altamente sensibles, nos abrazo, nos invito a que reconozcamos esa preciada antena que portamos, que todo lo percibe, que todo lo recibe, y que cultivemos el autocuidado, dándonos todos los espacios de silencio y tranquilidad que necesitamos para reciclar, regenerar y procesar, para no saturar. Démonos el permiso de vivir a nuestro ritmo. No vamos más lento, caminamos distinto. Habitamos el mundo con una percepción mayor y eso requiere otros tiempos, otras pausas. Vivir en el hoy y en el om. Amamos contemplar en profundidad. No dejemos que la ansiedad del afuera nos haga sentir fuera de lugar. No es improductividad, es alta sensibilidad. Nos afectan los ruidos, la velocidad y las multitudes, mucho más que a los demás. Sentimos lo que el otro siente y eso, además de ser un superpoder maravilloso, requiere tiempo para procesar. Hagamos arte con nuestra hermosa sensibilidad. Contagiemos amor, elevemos la vibración, siempre dándonos el lugarcito para procesar y reciclar lo que vivimos hoy. Sentir intensamente es uno de los dones que trajimos a esta encarnación. Cuidemos nuestra sensibilidad, limpiemos nuestros campos energéticos, canalicemos y colaboremos con el orden mayor, regalándonos siempre retiros para nuestra regeneración, armonía y equilibrio para desplegar nuestros poderes. Nos amo y nos honro, así de sensibles, así de valientes. Estamos juntas, juntos, juntes, seres sintientes.
Y ahora sí, llegamos al final de este episodio. Gracias infinitas por estar del otro lado, gracias por recibir, gracias por resonar. Si les gustó este episodio y el contenido de este podcast, les invito a compartirlo, a expandirlo con más seres. Mi intención es que pueda llegar a muchísimas personas que puedan nutrirse y sentir que les aporta valor en sus vidas. Así que si sienten recomendarlo, compartirlo, es requete bienvenido. También les invito a que lo califiquen si les gusta. Y si sienten que sigamos compartiendo, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, @cuerpa.mia, o en mi canal de Telegram, que se los dejo acá abajito. Gracias infinitas por compartir este ratito juntas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio de El arte de volver a vos.